Nuevamente juntos en este cuarto capítulo de nuestra serie Hermenéutica y Autoridad de la Biblia. Y antes de leer este texto, que ya con el cual cerramos nuestra reflexión anterior, quisiera recapitular inmediatamente el punto central al cual hicimos referencia. Pero antes de leerlo, oremos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a elevarnos al Padre en oración pidiendo su bendición. Padre en los cielos, venimos a ti con humildad en nuestros corazones, reconociéndote como nuestro Dios, como el Todopoderoso del universo, para pedirte que nos bendigas en este momento de estudio de tu palabra y nos guíes. Y nos des humildad en nuestros corazones para seguir en tus enseñanzas, seguir tu palabra y hacer lo que tú deseas que hagamos en este tiempo en el que vivimos y donde estemos viviendo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Vamos a referirnos a el texto con el cual cerramos y recapitular de allí esta cuarta etapa en la cual habremos de entrar en algunos aspectos muy interesantes. El apóstol Pedro, en su epístola universal, es decir, tiene el nombre, y este es un aspecto que vale la pena que nosotros lo tengamos en el proceso de hermenéutica. Entre los documentos del Nuevo Testamento podemos ver una composición muy variada de documentos. Lo vamos a referir un poquito más adelante. Pero estas son epístolas que son universales porque no tienen un enviado fijo. Es decir, Pedro se lo está enviando a toda la comunidad de cristianos y por esa razón lo llamamos la epístola universal de Pedro. Y él dice lo siguiente, en 2 de Pedro, el capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este texto nos dice mucho y definidamente calza a la perfección en la temática que nosotros estamos tratando de hermenéutica y autoridad de la Biblia. Nos está indicando aquí, como ya lo vimos en el texto de Juan, que no puede ser la cultura un elemento en la hermenéutica porque la cultura es la cultura del mundo. Es definidamente un ente que se opone a Dios. Vean ustedes el plan divino. El plan divino es que Dios revela su voluntad a los santos hombres de Dios para que den su mensaje al mundo y el mundo se convierta de sus malos caminos para que vuelvan al Señor. Y esto indica aquí un aspecto muy importante en nuestra reflexión y especialmente en algunos de los puntos que vamos a ir señalando en este aspecto. Pero este punto del apóstol Pedro está indicándonos que la transmisión del documento sagrado reafirma la visión petrina, la visión de Pedro como apóstol, y explica por qué hombres limitados reafirmaron su confianza en el mensaje de la Escritura y fueron capaces de ser testigos, es decir, testigos en el sentido bíblico. La palabra que se utiliza para testigos, y este es uno de los aspectos por los cuales el entender el texto sagrado nos abre otro campo, es la palabra mártir. Esa es la palabra. La palabra martos es aquí verbalizada, ¿no es cierto? Y dar testimonio significa actuar como testigo. Eso, dentro del sentido bíblico, significa ser testigo ante un juicio, ser testigo en un tribunal, ser testigo en
en una situación de confrontación. Los mandamientos hablan entre ellos no dar falso testimonio. Esto significa que si tenemos que actuar ante un tribunal y tenemos que decir qué fue lo que ocurrió, no podemos indicar algo falso. Tenemos que indicar algo verdadero. Solamente lo verdadero. Nada más que lo verdadero, y todo lo verdadero es lo aceptable allí. Y eso está en el mandamiento. Y eso es lo que quiere decir. Pero aptos para dar testimonio en un tribunal de justicia implica todavía más en el sentido bíblico. Porque el testigo, el mártir, es capaz de dar su vida por lo que afirma. Y cuando se es testigo de la palabra, eso es lo que significa el concepto. Cuando aquellos que se acercaron al Señor y fueron llamados por Él y fueron sus discípulos, es muy interesante que se produce en algún momento una transición y aumento. Dejaron solamente de ser solo discípulos para ser testigos. Es decir, se los podía llevar a un tribunal y ellos habrían de decir lo que ellos vieron. Vean ustedes un caso de testimonio bien claro. Si ustedes toman todo el cuerpo del libro de Hechos de los Apóstoles, ustedes van a encontrar por lo menos 3 ocasiones en las que el apóstol Pablo da su testimonio de lo que ocurrió con él, cómo el Señor lo encontró en el camino de Damasco, lo que él iba a hacer sin parpadear. Él era perseguidor de los cristianos y él lo señala, lo dice, lo afirma 3 veces. ¿A riesgo de qué? A riesgo de que algunos judíos llegaran a recordar todo lo que él hizo contra ellos, pero él dio testimonio, es decir, no dio un testimonio falso, dio un testimonio verdadero. Ese es el concepto que tiene el ser testigo de la palabra. Y veamos lo que señalamos en el concepto de hermenéutica. La hermenéutica trabaja desde el texto al lector y la persona que se acerca al Señor buscando esa referencia en la cual quiere tener un encuentro con el Señor. Por lo tanto, aquel que ejercita la traducción debe ser fiel a la fuente, debe ser honesto con el sentido de la palabra y debe ser claro para con el auditorio. Esa sensibilidad es la que marca la diferencia muchas veces en este aspecto. Un aspecto muy importante en la hermenéutica también es encontrar que en algunas ocasiones los textos pronuncian un énfasis, en algunas ocasiones bien marcado. Y el concepto de énfasis, el concepto de presencia y el concepto de ausencias, nosotros lo vamos a ver cuando vayamos a analizar algunos casos especiales. Recuerden, es énfasis, presencia y ausencia. Esto es importante en el proceso hermenéutico. Por ejemplo, cuando la Biblia habla, ya lo citamos, el caso de Jesús argumentando ante los fariseos y escribas. Y él habla de la escritura. Tenemos que entender qué es lo que significa ese concepto. Tenemos que entender lo que significa ley en la Biblia. Tenemos que entender el concepto de lo que significa gracia, fe, profecía. El apóstol Pedro, por ejemplo, en el texto que hace unos momentos atrás citamos, él dice que ninguna palabra de la profecía fue traída por voluntad humana. Y profecía significa la palabra divina. Es decir, hay varios elementos que se van dimensionando ante nuestra vista, en la cual entendemos que profetizar no es solamente intentar predecir o decir predictivamente lo que ha de ocurrir en el futuro, sino que significa anunciar. Y el hecho de presencias y ausencias es también muy importante. Déjenme hablar un segundito de un aspecto que tiene que ver con el análisis de los textos en la Biblia. Este texto lo vamos a tocar en 1 o 2 presentaciones más adelante, pero como estoy hablando aquí de presuposiciones
y de presencias y ausencias, es importante que lo traiga a testimonio. Hace años atrás, Sociedades Bíblicas Unidas en un país de Sudamérica visitó y convocó a un grupo pastoral. Se estaba por presentar la traducción que se conoce hoy como la RB 1960. Y de paso esa presentación en aquellos tiempos se presentaba como algo novedoso prácticamente que 8 o 10 años después de haber sido producida y terminada y distribuida en toda América Latina, millones de esa versión. Imaginen que el texto, para que ustedes tengan una idea, estamos hablando cerca de los años 1983, 84 y la versión es del 60. Así que calculen ustedes que la difusión en algunos casos a sociedades bíblicas les lleva un tiempo. El presentador, el doctor Eugene Nida. Eugene Nida era el líder del grupo de traductores de las Sagradas Escrituras. Dio un testimonio muy interesante y a nosotros, a mí personalmente como adventista del séptimo día que había sido enviado por el presidente del campo a esa reunión, me hizo sentir muy, muy bien. Dijo públicamente él, cuando hicimos la traducción, pedimos opinión a muchos grupos religiosos. Pero quiero decirles que solamente los adventistas del séptimo día fueron los que me trajeron una serie de observaciones importantes. Como yo ya tenía la versión 1960 en mi poder, me acerqué a él para manifestarle mi preocupación. En primer lugar, la palabra día de reposo, que en ese tiempo se le había puesto un asterisco y entonces aquí equivale a sábado. Quiero decirles, estimados televidentes, que a veces en las traducciones se conlleva el elemento cultural de la traducción como un equivalente para que no diga lo que el texto dice, y eso no es bueno. No es bueno. La palabra Shabbat, si un rabino está hablando acá y se lo está traduciendo aquí, y él dice Shabbat, no puede el traductor decir aquí equivale a día de reposo. No, jamás. Porque la palabra existe en idioma español. Si la palabra no existiera, podría haber algún tipo de equivalencia, pero la palabra en español es sábado. Y no puede ponerse en un minúsculo asterisco chiquito para que se vaya al fondo y encontrar eso. Así que mencionamos ese aspecto. Nos dijo que el documento de la observación, Eugene Nida, había llegado cuando ellos ya estaban, le llamó galeradas. En ese entonces no existían los textos computerizados y ese fue uno de los problemas. Pero el que le señalé era el Joti de Lucas capítulo 23, versículo 43. Si tienen su Biblia, por favor, ábrala. Jesús en la cruz. Entonces Jesús le dijo, ladrón en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces le dije, he revisado el texto y me he encontrado con que la palabra Joti, que aquí es traducida en el idioma español, que en el original no está. Y lee el texto con un sentido completamente diferente. Si dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Él señaló que lo iba a analizar, fue a su pieza, estuve con él en el hotel, abrió el maletín y puedo decirles que el trabajo había sido traducido del griego, me mostró el texto, de alguien que lo hizo en Colombia, esa parte. En realidad Sociedades Bíblicas lo había sembrado en muchísimos otros aspectos. Pero quiero observarle lo siguiente aquí. Las presuposiciones personales de un traductor a veces pueden influir en el texto. No quiero decirles que el texto, todo el texto, porque la versión es grande, abarca los 66 libros de la Biblia,
Yo no voy a decirle que es una mala traducción, no, pero puede ser mejorada. Y definitivamente allí hay un punto en el cual se le debiera revisar. Pero vale la pena entender el valor de las presuposiciones. Cuando estoy hablando y estoy presentando esto, quiero decirle que yo tengo ciertas presuposiciones. En primer lugar, creo en Dios. Es una presuposición y es importante. El concepto de revelación progresiva que se presenta en la Biblia, en mi punto de vista, es prácticamente una presuposición en un sentido. El concepto de inspiración, el concepto del plan de redención es una presuposición. Y luego de leer la Escritura, hay algunas deducciones que operan como ciertos elementos de presuposición, pero son deducciones que parten de la Biblia. Por ejemplo, el conflicto de los siglos o la controversia entre el bien y el mal. Lo plantea la Biblia en el libro del Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Eso lo puede ver usted a lo largo de toda la historia del texto sagrado. Déjeme contarle algo. Estaba estudiando no una carrera que era teología, sino estudiando leyes en un tiempo. Me acerqué a una librería del estudiante, se llama. Está muy cerca de la universidad, donde estudiaba leyes en ese tiempo. Y recién estaba dando mis primeros pasos en la iglesia. Y encontré una versión usada de El conflicto de los siglos. Usada. Y yo dije, yo tengo que rescatar este libro, no puedo permitir quedarme allí. En ese tiempo se llamaba Seguridad y Paz en el conflicto de los siglos. Y era un volumen grande. Como era un libro usado y quería rescatarlo, y es común en las librerías y es común en los estudiantes, el regateo latino. Comencé a regatear hasta que finalmente el precio se bajó. Y finalmente el vendedor, ya no queriendo bajar más el precio, me dijo, señor, por favor, usted se lleva Seguridad y Paz y a mí me está dejando El conflicto de los siglos. Es decir, el conflicto de los siglos es el nombre. En realidad, la versión había añadido el concepto de seguridad y paz en el conflicto de los siglos. Quiero decirles que cuando trabajamos la Escritura, el concepto del plan de conflicto de los siglos presentado por Elena de White es inigualable. Y déjenme decirles algo más. Ninguna otra denominación cristiana eso lo plantea, es exclusivo esa visión. Hablemos un poco acerca de libros de las Sagradas Escrituras. En la Biblia, cuando usted se aproxima a ella, y es prudente que usted lo tenga en cuenta, hay distintos repertorios de estilos lingüísticos que en los 66 libros, con más de 40 autores, tienen una variada gama de exposiciones lingüísticas. Va a encontrar usted historia y testimonio. Allí va a encontrar en el Nuevo Testamento el libro de Mateo, Hechos de los Apóstoles, en el Antiguo Testamento el libro de Job, los libros de los Reyes, los libros de las Crónicas, etc. Hay libros que tienen un alto contenido profético y que cada vez que usted los indaga prácticamente es como que estuviera trabajando en una mina que no agota la cantidad de minerales preciosos que tiene como el libro de Daniel. Es uno de los libros proféticos. Es interesante ver la relación que guardan el libro de Daniel en su contenido con el libro de Apocalipsis en el Antiguo Testamento. Lo más sorprendente todavía es que uno de esos documentos data prácticamente de la última década del siglo I de la era cristiana, mientras que el otro prácticamente del siglo VI antes de Cristo. Y cuando usted compara algunos de los elementos vocabulares y las descripciones que hay, son asombrosamente similares y hay muchísima relación. Lo vamos a ver eso en un seminario cercano
busque sobre 1844 y estaremos hablando un poco acerca de ese aspecto. Hay textos de instrucción. Hoy en día es común en educación la educación a distancia. La educación a distancia significa que una persona puede estar en un lugar y estar enrolado en un programa cuyo centro está en otro lugar. Mientras estuvimos en Colombia desarrollamos un programa de educación a distancia para pastores, para toda la zona de la Unión Centroamericana en ese entonces. Pero déjenme decirles algo. ¿Saben cuál fue mi paradigma? ¿Saben cuál fue el punto en el cual estuve mencionándoles a algunos educadores? La Biblia. El apóstol Pablo lo que hace es educación a distancia. Esas son las epístolas. Él estaba en un lugar, escribía, recibían la carta, la leían y educaban a la iglesia en la verdad cristiana. Lo interesante es que aún siguen educando a la iglesia en la verdad cristiana luego de 2000 años. Eso es asombroso. Y es uno de los hechos asombrosos y sencillos que encontramos acá. Hay libros litúrgicos, devocionales. Los vamos a encontrar especialmente en los Salmos y en la literatura poética, como el libro de Cantar de los Cantares y también los libros de sabiduría, que son productos de Salomón. Y de hecho, hay instrucción muy específica, legal, como lo encontramos en el Pentateuco. Eso es muy importante dentro del proceso de hermenéutica. Pero reiteremos, no pierda de vista el concepto que ya lo señalamos. La dirección lógica que debe tener la interpretación del texto va de la Biblia al lector, no del lector a la Biblia. Déjeme comentar un poco esto. En algún momento tomé una clase con algunas personas que no pertenecían a nuestra denominación. En realidad era un seminario interdenominacional. Y alguien preguntó al profesor si el texto original ha desaparecido, si las condiciones que reinaban en ese entonces desaparecieron, si el autor murió, los receptores del documento murieron, ¿para qué estamos leyendo la Biblia? Quiero decirles que a veces en algunos de estos centros culturales, educativos, surge esa visión como que se trata de empañar el sentido de autoridad de las Sagradas Escrituras. Quiero decirles que el mensaje de la Escritura es vivo hasta el día de hoy. Y fueron escritas, dice la Biblia, para nuestra edificación. Toda la palabra de Dios. Lo dice Pablo, lo dice en Corintios, lo dice en Corintios 10. Y es bien claro que toda la Escritura fue escrita para nuestra edificación. Por lo tanto, déjenme decirles el marco en el cual nos vamos a mover a partir de la siguiente presentación, que va a ser la quinta presentación. Pero déjenme darles ahora, digamos, una visión general del panorama, y mañana vamos a intentar iniciar el primero de los puntos y luego vamos a entrar en la parte práctica, en la cual vamos a ir viendo lo que yo llamo el círculo de la interpretación. Cuando hablamos de círculo de la interpretación, estoy pensando en el aspecto de que en el círculo de la comunicación, la interpretación también tiene un círculo. En la comunicación ya hablamos, hay un orador, hay un receptor. Y definitivamente unen orador y receptor a través de un mensaje, y el orador conoce que está llegando a su auditorio cuando hay una respuesta de ese auditorio hacia él. Por ejemplo, si vamos a Hechos capítulo 17,
nos encontramos allí con el apóstol Pablo en Atenas. Era posiblemente uno de los discursos más difíciles que se pudiera haber visto en toda la vida. Pablo fue extremadamente valiente y él presentó allí varias cosas. En primer lugar, usted va a encontrar que hay algunos elementos que son sumamente atractivos. Él les dice a los atenienses, varones atenienses, he descubierto que en todos ustedes son muy, muy religiosos, al punto que recorriendo Atenas he descubierto una estatua destinada al Dios desconocido, agnostos Deos, agnostos Deos. Déjenme decirles algo. Durante mucho tiempo, algunos sectores de la crítica bíblica dijeron que eso no existía hasta que encontraron documentos. Y entonces allí se encontró el que hacía referencia al agnostos Deos. Existía. Es decir, no solamente hay un historiador que señala, Godi creo que es el autor, que en Atenas era más fácil encontrarse con un Dios que con un ser humano, porque eran tantas las estatuas de divinidades que permeaban la ciudad que eso ocurría. Y eso es lo que señalaba el apóstol. ¿Cómo hizo eso? Obviamente, él sabía que lo que iba a plantear iba a ser duro. A esa altura, el apóstol Pablo posiblemente conociera lo que pasó con Sócrates. Sócrates había traído la visión y un enfoque monoteísta en un determinado momento. Posiblemente eso le hizo perder la vida. No estoy diciendo que estuviera predicando Sócrates al Dios de la verdad, pero inmediatamente el apóstol Pablo dio testimonio acerca del Señor, de su Dios, quien de una sola sangre hizo todas las naciones, hizo a todos los pueblos. Y es interesante que allí, en el centro neurálgico de los griegos, en Hechos 17, el apóstol Pablo, él da testimonio del Dios verdadero. Algunos dicen fue un fracaso. Otros lo relativizan. Pero déjenme decirles que hoy, al leer detenidamente el texto, nos encontramos que hubo conversos. Y esos conversos formaron parte de la iglesia primitiva, porque el poder de la palabra está en el testimonio que se da de ella.